Bueno, la última parte de estas construcciones geométricas se refiere a esto de empalmes y lograr eh, curvas tangentes a rectas o curvas tangentes a otras curvas. En general, el empalme se refiere a esa transición o unión suave entre este tipo de geometría, sea recta con curva o curva con curva, la cual generalmente se da en el punto de tangencia. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a proponernos hacer ahora. Entonces, aquí vamos a suponer que cuando hagamos una circunferencia, pues vamos a estar utilizando un compás. Sin embargo, yo voy a desarrollar los conceptos principalmente en SolidWorks, porque a mí me queda más fácil, por así decirlo, trazar círculos y líneas ahí. Pero no es que uno procese eso en SolidWorks de esa manera. No, realmente lo que voy a hacer es más para procesarlo a mano, a punta de líneas y compases. Entonces, o sea, a punta de compás, regla, escuadra. Principalmente eso es lo que voy a explicar. Entonces, basado en el material del ingeniero Michael Miranda. Entonces vamos a ver en uno de los casos más sencillos. Digamos que yo tengo una recta, esta recta y esta recta, y quiero crear una circunferencia que una esta recta con esta recta. Entonces es relativamente fácil siempre y cuando te especifiquen el radio de esa circunferencia. Entonces, ¿cómo haces? En este caso esta recta es perpendicular a esta otra. Entonces, vamos a borrar todo esto. Bueno, ya tú sabes cómo construir rectas perpendiculares entre sí, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Ya lo sabes, recuerda, utiliza la regla T y una escuadra. Recuerda que la escuadra tiene un ángulo de 90 grados. Bueno, está. Esto digamos que representa una escuadra. Tiene un ángulo de 90 grados y si tienes una regla T, digamos que esta línea va a representar mi regla T. Entonces yo puedo trazar líneas perpendiculares entre sí, utilizando la regla T y la vertical. Entonces ahí hay ángulos de 90 grados y entonces queda básicamente líneas perpendiculares entre sí. No ahondaré en algo que ya se ha explicado varias veces. Entonces digamos que esa es mi situación. Tengo dos rectas y quiero trazar una circunferencia que sea tangente a estas dos líneas. El resultado final debería ser esta línea, esta curva y esta otra línea. Esto realmente es lo que está de más y habría que borrarlo después. Entonces, ¿cómo haces? Digamos que tú conoces el tamaño de tu circunferencia, 20 el radio de tu circunferencia, de tu círculo, perdón, digamos 30 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Vas a trazar entonces con centro en este vértice un círculo cuyo radio es el que tú conozcas. Ya yo expliqué entonces cómo controlas eso con el compás. Digamos que el radio es de 30 milímetros. Listo. Ahí lo lograste. Después de que haces eso, ese círculo se intersecta en dos puntos. En la presentación esta lo representan como el punto M con la línea vertical y como el punto N con la horizontal. Entonces, primero con el punto M vas a trazar un círculo con igual radio en la intersección.
Entonces voy a trazar un círculo con centro acá en la intersección. ¿Sí? ¿De qué tamaño? Del mismo tamaño. 30. Bueno, ahí está representando... perdón. Toca regresarnos. Porque pues dijimos 30 de radio, pero este es 30 del diámetro. Entonces toca corregirlo. Para que sea un radio de 30, entonces el diámetro debe ser el doble. 60. Listo. Le vamos a borrar este círculo. Sí. Listo. Ahora mi punto central es este, a partir del cual voy a tirar el círculo. Con el mismo diámetro o radio, como quiera llamarle. Listo. Dijimos que va a ser de cuánto? De 60. Acepta. Y va a ser lo mismo, pero ahora en este punto va a trazar un círculo acá. Pero que mida, pues, que mida 60. Bueno, ahora, si se dan cuenta, vamos a borrar ya este círculo. Porque pues eso a veces lo que termina es enredando. Listo. Entonces, donde se interceptan este par de círculos, este va a ser el centro del nuevo círculo que voy a tirar. Pero pues el tamaño del círculo finalmente va a ser ¿de qué tamaño? El mismo que he venido de 60. Hipotéticamente, ese círculo debería ser tangente a esta línea y a esta línea si se construye de esa manera. Entonces simplemente voy a borrar los círculos. Suprimir, sí. Suprimir, sí. O sea, al final, recuerden que hay unas geometrías como de construcción, que realmente tú las pintas simplemente porque quieres llegar a otra cosa, pero cuando llegas a esa otra cosa, las borras. Entonces, en este caso, lo que a mí me interesaba era lograr pintar una circunferencia que fuera tangente a dos líneas. En este caso, líneas perpendiculares. Y lo demás, sobra. Entonces, esto está de sobra. Esto está de sobra. Miércoles. Esto está de sobra. Y esto está de sobra. Miércoles. Bueno, si no salió bien es porque simplemente aquí no había logrado la tangencia apropiadamente. Pero pues... esto es realmente lo que se quería lograr. Una circunferencia que fuera tangente a esas dos líneas. ¿Listo? Eso es lo que se quiere lograr finalmente. Y realmente lo que se denomina empalme son estos puntos. Los puntos donde la circunferencia se une a las líneas. Claro, el programa SolidWorks puede hacer ese procedimiento de una forma mucho más rápida, pero aquí yo estoy tratando como de emular en cierta manera el procedimiento manual. Ya usted sabe hacer líneas, ya usted sabe hacer circunferencias con el compás. Entonces básicamente sería hacer ese procedimiento. Vuelvo y repito. Tiene esta línea y esta línea.
a partir del vértice tira una circunferencia con el radio conocido. Esa circunferencia se va a intersectar en dos puntos. En esta línea va a ser el punto M y en esta línea va a ser el punto N, donde sea que se intersecte. Luego tira la circunferencia con el mismo radio desde el punto M, este pedacito, y desde el punto N también tira otra circunferencia con el mismo radio. En la intersección de esas dos va a ser el centro de la nueva circunferencia, que da como resultado este arco que finalmente va a ser tangente a esta línea y a esta línea. Y luego lo que haces es borrar todo lo demás. Borras esto, borras todo lo demás. Listo, entonces ese es un caso. Bueno, estos son otros casos interesantes, pero pues básicamente el procedimiento está resumido en la figura, aunque no lo parezca. Entonces, ¿qué es lo que está resumido acá? Supongan que tienen dos circunferencias, uno de radio 1 y otro de radio 2, y quieres trazar un círculo pero nuevamente que sea tangente tanto a esta circunferencia como a esta circunferencia. Entonces, y digamos que tú conoces el radio de esa circunferencia, que es R. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, aquí dice que debes trazar a partir del centro del círculo el punto A, un círculo más grande. Pero el radio va a ser R1 más el radio de ese círculo que aún no existe, pero va a ser tangente a las dos circunferencias. Aquí lo dice, R más R1. ¿Sí? Entonces trazas un círculo ahí. Haces lo propio con el otro círculo, pero pues le vas a sumar el radio de ese círculo pequeñito con ese radio del círculo tangente. Aquí está R2 más R. Entonces trazas ese círculo y ese otro círculo. Donde se intersectan esos círculos va a ser el centro de esa circunferencia, y entonces haces esa circunferencia con radio R. Entonces, donde se toque esa circunferencia con los círculos, básicamente va a ser el punto de tangencia. Y lo que haces es borrar todo lo demás. Vamos a hacerlo. Vamos empalmes, vamos a llamar a este documento empalmes. Aquí voy a hacer los cálculos asociados. Les voy a coger esto y lo voy a copiar para inventarme un problema. Ajá, ¿qué pasó aquí? Bueno, aquí está. Entonces me voy a inventar el problema. Vamos a suponer que el radio 1 es igual a 100 y el radio 2 es igual a 50. Entonces esto representaría, R1 representaría el círculo grande, R2 representaría el círculo pequeñito, y R va a ser el radio del círculo que aún no existe, pero que en teoría va a ser tangente a los dos. Entonces digamos que ese es de, ¿qué será? 40. Y vamos a ponerle 40. Entonces vamos a tratar de reproducir esto acá. Aquí hicimos uno de los primeros ejercicios. Entonces, bueno, entonces vamos a colocar los círculos. Entonces dijimos que era de 100, ¿no? Pero de radio, significa que el diámetro va a ser 200. Bueno, ¿qué será? Voy a salirme de aquí. No guardar. Sí, para que no se confundan con el tamaño de la hoja. Nuevo, vamos a crear una pieza y vamos a dejar solamente la opción de croquis. Eso yo no lo he explicado, pero pues sí voy a montar un tutorial
de esta parte, pero no cómo se hace a mano, sino cómo se hace por medio de la herramienta. Va a ser mucho más rápido todo esto que estamos haciendo. Entonces vamos a decir que uno de los círculos es el de radio de 100, pero en diámetro entonces es 200. Va a estar separada una distancia cualquiera. Realmente no le voy a parar muchas bolas a eso. Entonces el otro tiene un radio de 50, pero eso es básicamente 50 por 2, eso es 100. Esto. Entonces se supone que voy a hacer básicamente un círculo tangente a los dos. Entonces, que ese círculo lo voy a hacer por dentro. Bueno, no sé realmente si él alcanza a tocar estos dos, pero pues vamos a intentarlo. Ese radio es de 40. Significa que su diámetro es realmente el diámetro es de 80. Pero igual, esto se hace de esta forma. Entonces hay que trazar un primer círculo de radio R más R1. Entonces R más R1 es igual a 40 más R1, que es 100. Eso es igual a 140. Entonces hay que tirar un diámetro, un círculo de un radio de 140. Pero como generalmente al acotar lo que me pide o lo que yo especifico es el diámetro, entonces tiene que ser el doble. Entonces voy a trazar un círculo con centro acá, lo acoto, hice que es 140. Lo bueno del SolidWorks es que él puede hacer operaciones matemáticas. 140 por 2, ya, 280. Que ya tracé ese círculo. Ya tracé este círculo. Tengo que trazar este círculo, que es R más R2. Eso es 40 y R2 es 50. Eso es igual a 90. Pero va a pasar lo mismo, que como aquí en el programa tengo que especificarles el diámetro, entonces va a ser 90 por 2, que es 180. Entonces ya tracé el círculo. Obviamente en ese caso no sirve porque están demasiado alejados el uno del otro, ¿sí? Entonces vamos a simplemente a desplazarlos, ¿sí? Entonces obviamente estas reglas solamente sirven si los círculos están lo suficientemente cerca o si el radio este es lo suficientemente grande. Entonces vamos a aproximar uno con el otro. Entonces sí, vamos a repetir todo esto. Salir. Vamos a borrar todo esto. Esta regla, vuelvo y repito, funciona si están los círculos suficientemente cerca uno del otro. Si no, no funciona. Entonces vamos a hacerlo muy cerca. Este era que 200. El otro era 100, ¿no? Entonces vamos a hacerlo no tan lejos. Vamos a acotarlo 100. Y pues había que hacer los otros que eran de 140, pero finalmente era 280 y el otro 180. Entonces vamos a hacer otro círculo.
acotarlo 280 y el círculo de este que era 180, ¿no? Acotor 180. Está listo. Entonces lo que importa es la intersección esta, ¿sí? Intersecciones entre esos dos círculos es lo que aparece acá. Entonces he trazado un círculo aquí y he trazado un círculo acá. Entonces hay una intersección entre esos círculos. Ese es el punto de referencia para trazar el círculo de 40 milímetros de radio o de diámetro de 80. Entonces aquí tengo esto. Voy a crear un punto ahí en la intersección de esos dos. Ahí está mi punto. Y a partir de eso voy a trazar un círculo. ¿De qué tamaño? Bueno, es básicamente de 40 por 2, 80. Listo. Entonces recuerden que casi todo lo demás se hizo con el objetivo de lograr la tangencia. Entonces se logró. Vamos a borrar lo que ya no necesitamos. Entonces, lo que se quería era esto, que este círculo fuera tangente a esto y a esto, que corresponde con el ejercicio. El círculo termina siendo tangente y por tanto su unión con los otros dos círculos es suave. Finalmente lo que se quiere es el punto de tangencia, no lo veo. Bueno, que no sé, pensaría que finalmente se logró el objetivo, pero bueno, obviamente la idea es como borrar la parte del círculo que no. Esta es una parte y esta es la parte. Sí, creo que esa es la idea. Sí, la lógica que hay que detrás de esto es que en esencia lo que hicimos fue como alinear los radios de las circunferencias. Entonces, cuando recortemos esto, esto es lo que se quería lograr. Un arco que fuera tangente a este círculo y a este círculo. Y eso se logra mediante esas operaciones. Entonces ahí hemos logrado el segundo de los objetivos. Ya hemos logrado esta situación. Hemos reproducido esta situación. Ahora la idea es reproducir un círculo que sea tangente, pero no por dentro, sino por fuera. Entonces, en este caso, pues las reglas se aplican de forma similar. Pero las circunferencias, que en este caso se supone que el círculo o el arco que va a ser tangente a las dos circunferencias es más grande que los otros dos. Mientras que en esta situación es más pequeño. ¿Sí? Bueno, no necesariamente. Pero aquí lo que importa es que realmente esté por la parte de adentro. Mientras que si se dan cuenta, este radio casi que abarcaría a los otros dos. Este círculo casi que abarcaría a los otros dos. Entonces, la regla se aplica de igual forma. Sino que a partir de los centros de los dos círculos se tiran otros círculos. Y en la intersección de esos círculos es a partir de eso que se define el centro para tirar este arco de circunferencia. Entonces, ahora, el radio de esos círculos básicamente obedece a esta operación matemática. El radio grande menos el radio 1. El radio grande menos el radio 2. Traza esos círculos. En la intersección de este lado se fija el centro y entonces se tira este círculo. Entonces, la lógica es similar a este, solamente que
los círculos esos es la diferencia de los radios, no la suma, como en este caso. Entonces, 25 minutos, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo. Entonces, esta es otra situación. Cerramos. No, voy a hacer esto. No quiero como desaprovechar el esfuerzo, sino que más bien voy a... Uy, no. Simplemente voy a coger esto y borrarlo. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces ahí están ya definidos mis... Vamos a borrar este punto. El mismo ejercicio, pero no voy a trazar un arco tangente aquí por la parte de abajo, sino uno por la parte de arriba, por acá. Obviamente aquí este radio tiene que ser no más pequeño que los círculos, sino más grande. Entonces en este caso lo vamos a colocar en 150. Entonces aquí la regla cambia, porque según la presentación entonces es la diferencia. Listo, entonces sería R menos R1, que sería finalmente 150 menos 100, que eso es 50. Aquí lo mismo. Entonces 150 menos 50, que eso es igual a 100. Listo, entonces ahí están mis dos tamaños. Entonces a partir de este voy a tirar uno que sea igual a 50. Lo voy a acotar en... Pero igual, siempre me pedía el diámetro. Entonces aquí es 50 por 2. Recuerden que ustedes lo estarían haciendo con compás. Entonces no hay problema porque el espacio entre las patas del compás es el radio. Entonces ahí ustedes no tienen problema. Listo. Y el otro círculo sería de 100. Es decir, finalmente es de 200. Acotamos. Si no ocurre intersección, es que simplemente no es posible dibujar ese círculo tangente. No ocurrió. Entonces vamos a cambiar. Esto tiene que ser más grande. De otra manera es imposible lograr la tangencia. Entonces vamos a ponerlo en 250. Entonces si fuera... O sea, esto lo que indica es que esas reglas no funcionan siempre. Funcionan siempre y cuando geométricamente sea posible lograr la tangencia. Y te enteras si hay intersección o no. Si hay intersección es posible lograrlo. Si no hay intersección, no se puede. Entonces, en este caso, la diferencia sería 250 menos 100. Sería 150. Y aquí 250 menos 50 sería 200. Entonces, listo. Ahí debería funcionar. Entonces, este es el primer caso. 150, eso a la final sería 300. Listo. Y 200, entonces eso sería 400. Obviamente ocurre una intersección. La intersección ocurre por acá.
Ellos dicen que básicamente lo que tienes que elegir, ocurren dos intersecciones, pero eliges la de abajo para definir el centro. Entonces, ahí tengo, voy a crear un punto ahí. Listo, ahí está. Y a partir de ese punto trazo mi circunferencia de el radio 250, o sea que al final el diámetro sería 500. Aceptar y se logró el objetivo. Entonces voy a borrar esto para que se vea más claro lo que se pretendía. Entonces vamos a este lo borro. Sí. Este lo borro. Sí. Y bueno, ahí está. Este es el arco que yo quería que fuera tangente a estas dos circunferencias. Y estas son las dos circunferencias originales. Vamos a trazar las líneas. Hacemos una línea. Y ahí está la otra línea que me da de delimitar el punto de tangencia. Ahí está. Entonces vamos a recortar. Esto es lo que se quería lograr. ¿Sí? Esto es lo que se quería lograr. Este arco tangente a estas dos circunferencias. ¿Listo? Entonces ya vamos 3 casos. Vamos para este caso, ¿sí? Que es básicamente hacer un arco de circunferencia tangente a dos líneas que tienen un ángulo agudo. Bueno, eso no lo hablamos acá, pero pues lo definimos de rapidez. Aunque en teoría en el bachillerato debieron dar esas definiciones. Ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados. Es decir, luce así. Bueno, parece pues una aguja, una punta. Obtuso es cuando es mayor de 90 grados, pero no supera los 180. Es decir, se ve así. Ángulo recto, ya saben qué es. Y esto implica que las líneas son perpendiculares. Y ángulo llano es un ángulo de 180 grados. ¿Listo? Entonces básicamente esto lo que representa es básicamente qué hacer cuando yo tengo unas líneas que forman un ángulo agudo, ¿sí? Y entonces cómo logro hacer una circunferencia entre ese par de líneas que sea tangente a las dos líneas. Entonces aquí está básicamente el procedimiento. Este es el mismo procedimiento, pero cuando las dos líneas son paralelas entre sí. Entonces, ¿cómo yo logro hacer un arco de circunferencia que sea tangente a las dos líneas? Entonces, bueno, aquí está otro caso, ¿sí? Y pensaría yo que ese es el último como de los casos. Sí, básicamente el último de los casos. Entonces realmente nos quedan pendientes es un caso, 2 casos y un tercer caso. Entonces vamos a procurar velocidad. De hecho aquí falta una situación. Cuando el ángulo es obtuso. No aparece acá y yo sé que hay un procedimiento que es diferente en ese caso. Bueno, vamos entonces a trabajar esta situación. Entonces dice, dada la recta M y S perpendiculares entre sí. Porque M y S no son perpendiculares entre sí. Entonces realmente no sé a qué se refiere con esto. Listo. Par M y S paralelas a la distancia del valor de la circunferencia al enlazar M1 y S1. Listo.
Esto ya está comprendido. Vamos a borrar este. Ahora sí no me interesa guardar esto. No le voy a dar ningún uso. Entonces, la situación que se plantea acá es que tienes una línea y otra, y el ángulo que forman ellas es agudo. Yo sé que es agudo porque debe ser menor de 90 grados. Si lo mido aquí con cota inteligente, me va a decir que es de 41 grados, que es menor de 90 grados, por lo tanto sí es la situación que yo planteo. Entonces, el objetivo aquí es pintar unas líneas que sean paralelas a esta y paralela a esta, pero que estén distanciadas una distancia igual al radio de la circunferencia que usted pretende dibujar aquí y que sea tangente a las dos. Entonces digamos que ese radio es bueno, ahí sí no sé, vamos a suponer que sea 10. Voy a dibujar entonces una línea que sea, no, invertir dirección. Ahí están ya dibujadas las dos líneas. ¿Listo? Es una línea paralela a esta y otra línea paralela a esta, pero por dentro, o sea, por el lado de adentro. Listo. Entonces aquí está ya dibujada una de las líneas y aquí está dibujada la otra de las líneas. Entonces se supone que lo que yo voy a hacer es simplemente dibujar un círculo en la intersección de esas líneas y con radio igual a esta distancia, 10 milímetros. Entonces lo voy a tirar y simplemente lo voy a acotar. Pero ya ustedes saben que cuando yo acoto aquí en este programa, él no me pide el radio, me pide el diámetro, que es el doble del radio. Entonces eso es 20. Y ahí está. Entonces, ahí está. He logrado entonces un... Ahí lo importante es saber identificar entonces los puntos de tangencia. Recuerden, es tangente porque si yo tiro un radio, es perpendicular al radio de la línea. Y solamente la toca la circunferencia en un punto. Entonces aquí ya yo sé que si mido con cota inteligente va a ser 90 grados, lo que significa que esta línea ya es tangente con respecto a esta circunferencia. Y lo mismo acá. Puedo trazar esta. Puedo acotar y verificar si se cumple o no. 90 grados. Entonces puedo borrar esto. Y he logrado una esquina aguda. ¿Sí? Listo, ahí está. Estas líneas realmente son de construcción. ¿Sí? Debería borrarlas. Entonces voy a borrar esto, suprimir. Listo. Vamos a recortar. Esto realmente debería quedar así. ¿Ya? Listo. Y estos son los puntos del empalme, que realmente terminan siendo los puntos de tangencia. Deben ser suaves. Entonces, si se ha hecho bien el procedimiento. O sea, debe ser una transición suave. Si es abrupta, entonces realmente significa que lo que tiene ahí es una línea secante o una cuerda. Y no sirve. Es una prueba de su fallo. Entonces, básicamente tenemos una de las situaciones abarcadas. Aquí está. Entonces, la otra situación es que el ángulo sea obtuso. Es decir, esto.
¿sí? Es básicamente la situación. Pero podríamos pretender hacer algo parecido. Entonces vamos a equidistar, pero vamos a modificar la distancia. Vamos a ponerle 30. Entonces vamos a ver si funciona. Sí. Entonces el círculo que yo haga debe tener entonces un diámetro, según la lógica anterior, de 60. Y ocurre lo mismo. Ahí está. Entonces creo que yo puedo recortar lo que... Esto no me interesa. O sea, el objetivo es lograr este tipo de geometrías, líneas y curvas tenues. Es el verdadero objetivo de todo esto. Esto es el verdadero objetivo. ¿Sí? El programa tiene una opción en donde él redondea esas esquinas sin tanto problema, pero realmente yo lo he explicado de esta manera porque es más parecido al procedimiento manual que ustedes tienen que hacer. Entonces, recuerde que en este caso todo el tiempo yo he tirado círculos en base a los diámetros, pero ustedes, como van a utilizar el compás, lo van a tirar en base a los radios. Entonces hemos logrado este ejercicio. Este ejercicio es muy sencillo. Si tú tienes dos líneas paralelas, entonces la idea es construir un círculo que sea tangente a esas dos líneas paralelas. Esto es útil para hacer ranuras. Entonces vamos a hacerlo de rapidez. En ese caso, entonces, el radio del círculo va a ser la mitad de la distancia entre esas dos líneas paralelas. Tan simple como eso. Entonces, si en mi caso la distancia entre esta línea y esta línea es 100, entonces yo sé que el radio de mi círculo debe ser la mitad de eso, para que entonces el diámetro abarque la totalidad. Entonces simplemente voy a tirar una línea de construcción entre este punto y este punto, y yo sé que el punto medio es el centro de mi circunferencia, y el radio básicamente va a ser la mitad de la distancia entre estas dos líneas. Listo, ya lo logré. Esto es este ejercicio. Recuerden, ustedes lo van a hacer a punta de líneas y compases y reglas. Entonces, para la línea la genera a partir de regla T o la escuadra, y para las curvas eso va a ser a punta de compás. Entonces, ese es el procedimiento manual. En este caso, entonces se tienen como dos rectas, ¿sí? Que terminan en el punto A y B, y el punto A y B está definido por básicamente un ángulo. Y lo que se desea trazar ahí es un par de circunferencias, como en este caso, que sean tangentes entre sí, pero también tangentes con las líneas. Entonces, vamos a seguir básicamente el procedimiento. Vamos a borrar todo esto, salir del croquis, crear un croquis y listo. Bueno, ahí está. Entonces vamos a reproducir una situación. Básicamente, leamos. Da las rectas M y S, o sea, esta y esta, unir A y B, y se divide el segmento en 4 partes iguales.
Entonces usted puede dividir esto midiendo con una regla, dividiendo entre 4 y trazando estas líneas, ¿sí? Después dice, por A y B perpendiculares donde corta con las mediatrices, obtenemos O y O1, ¿sí? Entonces básicamente lo que significa es que usted va a tratar líneas perpendiculares a estas hasta que se trace con estas divisiones. Estas divisiones las debe trazar perpendiculares a esta línea, ¿sí? Y donde se intersecta con esas divisiones va a ser el centro de las circunferencias. Luego entonces lo que hace es hacer las circunferencias. No es tan complicado. Entonces vamos a definir esto. Entonces vamos a definirlo acá. Entonces él dice que el primer paso es trazar una línea que une estos puntos. Y después lo que yo voy a hacer es dividirlo en 4 partes iguales. Bueno, en este caso significaría que yo mediría con una regla. Aquí yo tengo mi herramienta de cote inteligente. Vaya, es muy pequeña. Vamos a colocar esto como para que no... Listo. Vamos a suponer que esa es mi situación. ¿Ya? 4. Entonces voy a dividir ese 100 en 4 partes iguales. Entonces voy a trazar una línea con esta orientación, pero la voy a medir voy a borrarla. Entonces voy a trazar una línea con esta orientación. No, tengo que tirarla. ¿Listo? Entonces voy a... Entonces básicamente son 100 dividido entre 4, ¿no? Lo voy a hacer con círculos, las intersecciones. Entonces 100 dividido entre 4 es igual a 25. Entonces son pedacitos de 25. Bueno, eso significa que esta circunferencia debe tener un radio de 25 o un diámetro de 50, que es lo mismo. 50. ¿Listo? Lo mismo lo voy a hacer del otro lado. Una circunferencia de 25. Voy a trazar mis perpendiculares a partir de este punto. Vamos a ver si me sale. Línea. Vamos a trazar una línea así. Entonces, bueno, donde se intersectó vamos a trazar unas perpendiculares. Listo, ahí está. Perfecto. Esto es básicamente tangente. Si no se confundan, es tangente. Este siempre tiene como su problema ahí. Bueno, puedo hacer lo mismo con este. Ahí está.
Entonces esas líneas representarían estas líneas, esta línea y esta línea. Entonces yo trazo perpendiculares a estas líneas originales hasta que se cruce con estas líneas. Bueno, realmente necesitaba era trazarlo de... Pero bueno. ¿Desde dónde las tiro? Desde los puntos. En este caso sí me sirve. Trazo una línea perpendicular a esta, pero si es perpendicular a esta y esta es horizontal, básicamente sería vertical. Listo. Entonces ya tengo una de las intersecciones. Aquí no la tengo porque pues... Vamos a trazarla del otro lado. Aquí está. Entonces, trazo unas perpendiculares hasta que se intersecte con esta. Voy a borrar esto. Este círculo simplemente los pinté para poder ubicar la cuarta parte de la línea que unía los dos puntos. Listo, ahí está. Entonces ahí tengo las intersecciones. Puedo fijar puntos ahí, que es donde voy a colocar mi compás o el centro del círculo. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se supone que voy a tallar una circunferencia de radio igual a la distancia desde la intersección hasta las líneas iniciales, ¿sí? Y tiro la circunferencia, lo mismo con la otra. Entonces voy a tirar un círculo aquí, acá, listo. Y voy a hacer lo mismo de aquí, acá. Bueno, parece que están demasiado separadas. Ah, verdad, es que recuerdo, el centro es la intersección. Hasta acá. Y listo, he logrado el objetivo. Entonces, este círculo es tangente a esta línea y es tangente a esta circunferencia. Y este círculo es tangente a esta línea y tangente a esta circunferencia. Entonces lo he logrado. Vamos a recortar lo que está de más. ¿Esto está de más? No. ¿Cuál es el objetivo? Sí, era esta línea que se une con esta, que se une con esto. Entonces realmente lo que está de más es esto. Esto está de más. Acá está de más esto. Esto también está de más. Esto está de más. Listo. Entonces, esto es lo que yo quería reproducir. Esto es finalmente lo que yo quiero. Lo demás son líneas de construcción. Entonces, bueno, básicamente tardamos 1 hora. Entonces sí le voy a dedicar un tiempo más o menos significativo a explicar en qué consiste la actividad. Su primera tarea sería. De todas maneras, estos son ejercicios que si quieren ustedes lo pueden hacer o reproducir. Y si me lo muestran, pues básicamente eso suma como bonificación. Entonces, recordemos entonces las bonificaciones. Primera bonificación. Se encuentra en la primera presentación del ingeniero Michael Miranda. Al final hay una tarea. Haga esto, haga estas dos cosas. Entonces, si hace esas dos cosas, pues yo le califico o lo considero eso como una bonificación. Y le retroalimentaría sobre los errores que observo en su ejercicio. Segunda bonificación. Haga este ejercicio. Está muy interesante. Trate de aplicar lo aprendido
Y básicamente consistirá como en identificar cuál de todos esos casos aplica para este caso. Y lo aplica. ¿Sí? No es mayor problema. Entonces sería como la otra situación. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos considerar como bonificación? Para que haya como unas 3 tareas que sirvan de bonificación. Pues yo les expliqué cómo hacer triángulos, cuadrados y pentágonos. Hago un hexágono, 5 lados. Haga uno de 6 lados, haga uno de 7 y haga uno de 8. Y listo. Entonces hay como para que las bonificaciones. Bonificaciones para el parcial. Bueno, sí, bonificaciones para la primera tarea. La primera tarea de bonificaciones, vamos a ponerle tarea si no trabajo. Entonces se puede hacer la tarea 1 que está en la primera presentación del ingeniero Michael Miranda. Podría hacerse la tarea 4, ¿sí? Igual esto me lo puede mostrar durante la clase, en cualquier clase que usted quiera, y pues le va a servir como una modificación. Se hace la tarea 4 que está en la presente presentación, la número 4 de geometrías. Y podría ser en polígonos regulares. Bueno, de hecho hay otra tarea. En polígonos regulares hágase un hexágono. Y vamos a ponérselo más suave, un octágono. Hágase un hexágono inscrito. Es que siempre me confundo con la expresión inscrito y circunscrito. Vamos a ver. De rapidez vamos a consultarlo. No voy a hacer que estoy utilizando inapropiadamente los términos. Vamos a ver. Triángulo inscrito. Inscrito en una circunferencia. Bueno, sí, cuando referimos a inscrito es que está dentro de la circunferencia. Circunscrito es cuando está por fuera de la circunferencia. Entonces, listo. Entonces, sí. Circunscritos. Inscritos, perdón. Hexágono y octágono inscritos. O sea, dentro de la circunferencia. Que es el caso más sencillo. Y vamos a ver si en la presentación de escala hay una tarea para que la apliquen. Pues la verdad es que no hay nada de cuidado. Bueno, aquí no está el ejemplo 3. Entonces, hágalo. Yo alcancé medio a explicárselo. Y el ejemplo 3. Si no entrega esto, ¿pasará algo? No. Pero no te sumará. Ya. Igual es algo que te sirve a ti para practicar pensando en la tarea. En la primera tarea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a hacer una clase de SolidWorks que tenga que ver con hacer este mismo tipo de cosas, pero utilizando las herramientas que él tiene para facilitar la vida. Es decir, estos procedimientos yo no los voy a repetir en SolidWorks. Él tiene unas marquillas y unas herramientas, unos botones que facilitan todo este procedimiento. Y se hace prácticamente en cuestión de segundos. Entonces, básicamente eso es lo que voy a explicar en SolidWorks. Entonces, si quiere puede practicar con estas opciones. Si no, no pasa nada. Simplemente no le va a sumar. Pero si las hace, le va a sumar.
en la tarea. Bueno, en el trabajo 1. Que ya voy a explicar entonces en qué consiste el trabajo 1. Bueno, ya se van a enterar cuando se los explique. Bueno, muchas gracias, muy amable, no se asusten. No es tan complicado, pero tampoco es tan sencillo. De pronto para los que han dado dibujo técnico o salen de colegios técnicos, realmente no revista mayor complicación, pero pues igual, yo cumplo con colocar el trabajo y pues ya ustedes me responden por él. Bueno, muchas gracias, muy amables. Y nos vemos entonces la próxima ocasión. Bueno, ahí como para especificarles. Empalmes, ¿no? En Empalmes fue que ya definí las actividades que van a servir como bonificación. Esta vaina está muy lenta. Bueno, recuerden, bonificaciones para trabajo 1. La tarea 1 que está en la presentación 1 de Michael Miranda. La tarea 4 de la presentación de geometrías, que es la 4. Presentación 4. La de polígonos regulares, pues realmente la explicación está en la misma presentación 4, pero pues no hay una tarea específica para eso. Yo simplemente se las he colocado de forma general. Y la otra es el ejemplo 3 de la presentación de escalas. En cierta manera, lo que usted va a hacer como trabajo es la combinación de todo eso. De hacer líneas, de tirar círculos. Bueno, ¿cuál es la otra? La tarea 4 es la de los empalmes, ¿sí o no? La tarea 1 tiene que ver con trazo de líneas. A 90 grados, que ya saben que es perpendicular, 0 grados, 15 grados, 75, etc. Entonces ahí era básicamente para eso era el ejercicio. La tarea 4, que está en la presentación 4, tenía que ver ¿con qué tenía que ver eso? Así, con los empalmes. Empalmes y tangencias en círculos y rectas. Lo de los polígonos regulares, ya saben, está también en la presentación 4. Y el ejemplo desde la presentación de escala. Entonces va a ser una actividad que va a comprometer todas esas actividades al tiempo. Va a ser bastante interesante. Bueno, al menos yo lo veo desde mi perspectiva. Listo, entonces ya no le voy a dar más largas a esto y finalizamos. Entonces